Bueno, en el análisis de las variables del producto identificamos que las más críticas en términos de calidad son el peso, el diámetro y el color. Esto se debe a que presentan los porcentajes más altos de no conformidad con valores de 43%, 42% y 40,5% respectivamente. Estos niveles son considerablemente altos y explica gran parte de los problemas de calidad del proceso. En cuanto a la capacidad del proceso como tal, el CP y el CPK son insuficientes, lo que significa que la variabilidad es mayor que el rango permitido por los límites de especificación y que el proceso no está completamente centrado. Esto genera una cantidad importante de productos fuera de tolerancia, tanto como el subpeso como sobrepeso, lo cual impacta directamente en los costos y la percepción del cliente. Para el diámetro la situación es similar o incluso más crítica aún, ya que la capacidad del proceso es muy baja y la dispersión de los datos es alta. Esto indica que el rango natural del proceso supera ampliamente las tolerancias establecidas, lo que explica la alta proporción de galletas fuera de especificación. Este problema probablemente se origina en la etapa de formado, específicamente en el laminado o corte o en la masa. Y en el caso del color se observa, por ejemplo, que el proceso está inclinado hacia el límite superior de especificación y que significa que esta media está desplazada y muchas galletas presentan exceso de cocción, aunque la variabilidad no sea extrema. El descentrado del proceso se reduce el CPK y aumenta el porcentaje de no conformidad. O sea, en general, estas tres variables son las que afectan directamente la uniformidad y la aceptación del producto en el mercado. La alta variabilidad observada y el desajuste respecto a los límites de especificación indican que la capacidad real del proceso es limitada. Si se logra reducir la dispersión o centrar adecuadamente la media en cada variable crítica, se podrá disminuir significativamente el nivel de no conformidad y mejorar tanto la calidad final como la rentabilidad del proceso. Con respecto en el análisis de la relación entre variables de proceso y de producto, evaluamos específicamente el tiempo horneado y la temperatura del horno a características como la humedad, el color, el peso, el diámetro y el espesor. A partir de las gráficas de dispersión y los datos obtenidos, se observa que en general no existe una tendencia clara ni creciente ni decreciente entre la mayoría de estas variables. Es decir, que no se evidencia una correlación lineal fuerte entre las condiciones del horno y varias de las características físicas del producto. Por ejemplo, en las variables como el peso, el diámetro y el espesor, la dispersión es alta y no se identifica un patrón definido. Esto sugiere que las características no dependen directamente de un proceso térmico, sino que están más influenciadas por etapas previas, como la dosificación de la masa y el formado. En caso del peso, la gráfica frente a la temperatura de zona muestra puntos totalmente dispersos, lo que confirma que el peso no está determinado por el horneado, sino por el control previo del proceso. En cuanto a la humedad y al calor, aunque tampoco se observa una relación lineal fuerte, se identifican comportamientos más coherentes desde el punto de vista físico. En la gráfica de humedad versus la del tiempo hornado se aprecia cierta dispersión asociada al proceso térmico, por ejemplo, ya que el aumento del tiempo favorece la evaporación del agua. De igual forma, en la relación entre el color y el tiempo horneado se observa una ligera tendencia asociada al fenómeno de caramelización, aunque no es una correlación completamente definida. Y finalmente, en la gráfica de horneado versus temperatura de zona, muestra que ambas variables se mantienen dentro de los rangos relativamente estables, lo que indica que el horno opera con una consistencia, y esto permite concluir que los principales problemas de calidad no se originan en una inestabilidad térmica significativa, sino probablemente en etapas anteriores del proceso productivo. Ok, con respecto a los costos asociados a los defectos, estos se concentran principalmente en el subpeso y sobrepeso. El defecto del subpeso genera el mayor impacto económico, representando aproximadamente el 46% del costo total, con un costo de 84 millones. Ahora bien, al sumarle el defecto del sobrepeso, el porcentaje acumulado alcanza cerca del 71%, lo que indica que más de 2/3 de las pérdidas del proceso están relacionadas con problemas en el control del peso del producto. Bien, ahora al incluir el defecto de deformado, el porcentaje acumulado aumenta hasta aproximadamente el 78%, lo que evidencia que estos tres defectos concentran la mayor parte de los costos. Ahora bien, los demás defectos como la quemada, la humedad alta, el empaque mal sellado y la pálida aportan un porcentaje mucho menor y tienen un impacto económico relativamente bajo en comparación con lo anteriormente mencionado. En conclusión, se puede decir que esto evidencia que la mayor parte de los costos por defecto se concentran en pocos problemas, principalmente en aquellos relacionados con el peso del producto y la deformación.
Bueno, al analizar las causas principales de los defectos, pudimos inferir lo siguiente. Primero, al analizar la producción total, se observa que los defectos más frecuentes son producto deformado, subpeso y producto quemado. En particular, el defecto deformado representa aproximadamente el 24% de los casos, seguido por subpeso cerca del 20% y quemado con alrededor del 19%. En conjunto, estos tres defectos concentran aproximadamente un 62% de todos los problemas de calidad, lo que indica que la mayor parte de las fallas de proceso están relacionadas con la forma del producto, el control del peso y las condiciones de cocción. En segundo lugar, decidimos analizar los defectos por línea de producción y entre ellas se identificaron algunas diferencias. En la línea 1, los defectos más relevantes serían las galletas deformadas, un empaque mal sellado y el sobrepeso. Esto nos podría sugerir que además de problemas en la forma del producto, también existieron dificultades en el proceso de empaque y en el control del peso final. Por otro lado, en la línea 2, los defectos predominantes son subpeso, quemado y deformado, que en conjunto representaron un 72% de los defectos de esta línea. Esto nos indicaría que en esta línea los problemas están más asociados en el proceso productivo, especialmente con la dosificación del producto y las condiciones de cocción. Finalmente, analizamos los defectos por turno de producción y se observa que en los tres turnos se presentó un patrón pues, muy similar entre ellos. El turno A los defectos más frecuentes son deformado, subpeso y quemado. En el turno B se repiten los mismos, siendo además este el turno en el que hay más número total de defectos. Y en el turno C también predominan deformado, subpeso y quemado. Esto nos indicaría que los problemas de calidad no dependen principalmente del turno, sino que están relacionados más que todo con condiciones generales del proceso productivo. Ya para concluir, los análisis nos muestran que los defectos de calidad se concentran principalmente en la deformación del producto, errores en el peso y problemas de cocción. Y por esto decimos que las acciones de mejora deberían enfocarse más que todo en la mejora del control del peso y ajustar las condiciones de cocción, además de revisar los factores que afectan la forma durante el proceso de fabricación.